primer punto que nos gustaría desarrollar dentro de las propuestas que no son exhaustivas. Elegimos algunas de ellas y enumeramos otras al final y nos quedaron algunos talleres, por ejemplo, el que tiene que ver con arte y tecnología, que para nosotros no es un tema menor. Por lo tanto, lo que vamos a seguir desarrollando no procura ser exhaustivo, sino hacer algunos subrayados sobre aspectos importantes. Y como dice al principio de la presentación, lo que queremos es generar un nuevo aporte para instancias de diálogo, independientemente de cómo se defina las elecciones nacionales. Vamos a tener un nuevo presupuesto, por lo tanto, seguramente puede ser un insumo interesante y valioso en ese sentido. Lo que primero que queremos ver es que estuvimos viendo en base a aportes del profesor Adrián Rodríguez del IECOM de Facultad de Economía, sumamente positivos, cuyos materiales también nos facilitó y pudimos tener hacer esta presentación. Lo que queremos con este punto es proponer dos ideas o dos preguntas. ¿A qué territorios desarrollarnos? Primer punto. Y segundo, ¿en qué áreas del conocimiento poder hacerlo? Lo primero que nos gustaría indicar son algunas caracterizaciones socioproductivas de nuestro país. Lo que aparece allí en el sur claramente, y es una constante que ustedes van a ver, a donde están las mejores condiciones socioproductivas para poder desarrollar, algunos ya desarrollados, en lo que tiene que ver con especializaciones y potenciales productivos. Se ve una fuerte concentración en el sur, una menor allí en el litoral y en el este, y en el centro del país, y el noreste y el norte, donde se identifican más dificultades, no solamente con el tema de las cadenas, sino con las competencias laborales, con las formaciones y la diversificación productiva. Este mapa del ITU, que es algo que para nosotros así fue muy positiva, lo que trata de proponernos allí gráficamente son los nodos regionales y su interacción entre ellas, ¿no? Después pueden ver más en detalle, pero aparece el sur con una fuerza centrífuga, podríamos decir, y a medida que nos acercamos más al norte del país, estos nodos se debilitan más, ¿no? Y aparecen menos relación, lo que dificulta obviamente de poder pensar un desarrollo productivo o desafía más al país para poder pensar un desarrollo productivo más sustentable y que efectivamente quede erradicado, que no sea sencillamente una moda, sino que nos permita avanzar. Este es otro que refuerza la centralidad del sur, independientemente de los esfuerzos que hemos hecho por la descentralización, se centra en lo agroexportador, pero aparece allí claramente en el puerto de Nueva Palmira un centro que cada vez y una región que cada vez se va desarrollando más. Este mapa nos permite también allí en los colores, que no voy a detenerme ahora, en cada uno de los colores las características productivas y cuál es la especificidad productiva de cada región del país. Que lo que nos muestra es que, de vuelta, una concentración fuerte en la región sur del país y un debilitamiento mayor a medida del norte. Si lo vemos en relación con el primer mapa, podemos ver de que son zonas o regiones que tienen mejores condiciones, inclusive, aunque no son las mismas que la del sur. Y después tenemos este índice de desarrollo regional, que si bien UTEC ha trabajado en torno a esto, y ha usado para sus diagnósticos el IDERE de IECOM, creo que para nosotros es una referencia importante. Además de lo agroexportador, además de las características laborales, debemos tener estas condiciones, diríamos, que nos permiten allí tener estos indicadores como nivel educativo, cobertura de salud, bienestar, entre otras variables que ranquean de mayor a menor los diferentes departamentos o regiones de nuestro país que tienen mayor índice de desarrollo regional. Estas aproximaciones descriptivas de nuestro sistema productivo, muy generales, nos llevaron a un diálogo en estos talleres que nos pareció sumamente importante, motivado también por diferentes materiales que se trajeron y posturas. Y lo que propusimos son criterios
¿no? Además de los lugares. Lo primero que tenemos que ver es, hay una necesidad de formación en las diferentes regiones. Por lo tanto, eliminar los cupos de las carreras con gran demanda, por ejemplo, en Maldonado, todo lo que tiene que ver con el tecnólogo en informática, por poner un ejemplo, pero otras localidades para nosotros es un punto importante. Los nuevos institutos tecnológicos regionales de UTEC, ¿en qué localidades o cómo definir esas localidades? Bueno, esas localidades deben contribuir a avanzar en clave regional y descentralizada. Tenemos un problema inmenso que cada intendente piensa que su departamento es una república independiente. Nos cuesta muchísimo pensar en clave regional. Condiciones adecuadas en relación a los aspectos contemplados por el IDERE, como decíamos anteriormente, educación, salud, bienestar, cohesión de actividad económica e instituciones. En especial, hay algo que nos interesa subrayar. Hay que mirar el número de egresados de bachillerato. Bueno, esto parece algo evidente, pero si ustedes ven el mapa de expansión de UTEC, no prioriza eso. Y eso es un problema que hoy tenemos, inclusive, para poder cubrir algunos cupos en algunas carreras que tenemos. Presencia y potencialidad de avanzar en lógica interinstitucional. Creemos que ahí la experiencia de Rivera, el Polo de Educación Superior, es algo que hay que mirar. Demandas de requerimientos en función de flujo socioeconómico de las cadenas de valor actuales o potenciales y el crecimiento en lógicas de Polo de Educación Superior que subraya el punto 6 que decíamos. También proponemos que esos lugares tengan una fuerte conectividad con otras regiones. Y ponemos algunos ejemplos. Pensar, en vez de generar ITRs o institutos que llevan inversiones importantes, la primera etapa de Rivera fue 3 millones de dólares, con la segunda llega a unos 6 millones aproximadamente. Durazno tiene una inversión en torno a los 15 millones de dólares, porque sacar una información, hablábamos con la compañera de ADUR hoy, de UTEC, es muy difícil, inclusive cuando se pide acceso a la información pública. O sea, para nosotros eso ha sido un problema para poder llegar a plantear el tema de las preguntas. Y también es un problema para una institución pública. Entonces, si nosotros pensáramos, por ejemplo, Rivera y un sistema de transporte, como de hecho lo tuvieron los SERP en su momento, creo que es algo que hay que aprovechar de la infraestructura que ya se tiene, y pensar que en vez de generar, si estamos en Rivera, Tacuarembó y Artigas a 100 kilómetros de distancia, bueno, quizás lo que podemos pensar son sistemas de transporte que lleven y traigan estudiantes todos los días y poder cubrir las otras necesidades. Y eso sería considerablemente más barato y económico que la creación de un instituto, inclusive todos los gastos que implica una residencia, que no decimos de no tenerla, pero que efectivamente nos podrían dar esos lugares para aquellos estudiantes que viven a mayor distancia. Entonces, si tomamos en cuenta eso, bueno, aparece allí Paysandú y Salto. No entendemos cómo no tenemos un ITR ahí. Está Fraiventos, sí, pero los problemas de comunicación de Fraiventos con la región son complejos, ¿no? No decimos en Paysandú y Salto, pero quizás tendríamos que optar por un lugar ahí. Maldonado, ¿no? Así como San José y Colonia, tomando en cuenta que son lugares donde UTEC está, pero quizás tendríamos que priorizar en función de los criterios anteriores. El ejercicio que hicimos no es para nada finalizado. Sencillamente tratamos de pensar lugares posibles en función de el número, los criterios que establecíamos anteriormente. El otro conjunto de criterios que pensamos es para la definición de las áreas de conocimiento. Esto es un problemón, ¿no? Tratamos de pensar con compañeros de la propia universidad y no es un tema sencillo. Lo que sí está claro es que Uruguay no tiene que ir a aspectos específicos, tiene que ir a líneas de formación transversales que nos permitan después, con los posgrados, atender la especificidad. Esa como aspecto general. Por lo tanto, hay que priorizar las áreas transversales: energía, automatización y control, tecnologías de la información y la comunicación, ciencia de datos, robótica, inteligencia artificial. Las áreas están separadas por el punto y coma: biotecnología, nanotecnología, química verde, agua y ambiente, salud, procesos y logística, alimentos, administración, gestión de emprendimientos, turismo, diseño, ciencias y tecnología de materiales,
electromecánica y mantenimiento industrial, ética, sociedad, educación y tecnología. Quizás esas áreas pueden ayudar. Las áreas que requieren algún tipo de especialización que sean atendidas por posgrados profesionales, como decía, no voy a profundizar sobre eso. Tener en cuenta la doble transición, la digital y la ecológica. Ese es un criterio también que para nosotros es fundamental para definir nuevas áreas. Integrar a las ingenierías una formación sistemática en ciencias humanas, que es una demanda brutal que se viene principalmente, Silvia decía allí al principio, ¿cómo hacemos una sociedad que no se rija solamente en criterios tecnocráticos? La técnica tiene que estar, pero no nos podemos olvidar que la tecnología es una parte de la sociedad y una sociedad que tiene que ser cada vez más humana. Contemplar la reciente convocatoria a institutos de investigación de UDELAR, ese ejercicio me pareció así súper positivo. Se presentaron en torno a 50 proyectos para generar institutos y una comisión delegada por el Consejo Directivo Central las nucleó en áreas. Habría que ver y hablar con UDELAR más estrechamente allí qué tanto los institutos representan las áreas que toda la institución tiene, independientemente de las 4 áreas clásicas que conocemos, ¿no? Pero allí puede haber un punto de contacto. ¿Por qué? Porque el desarrollo de cualquier uno de los puntos o áreas que decíamos al principio no lo podemos hacer solo. Lo tenemos que necesariamente hacer en forma interinstitucional. Y bueno, y aparece allí también como un criterio de definición que depende cómo se vaya a definir el futuro de los bachilleratos, el tema de contemplar el número de estudiantes que hay. Un tema que también nos llamó la atención y estuvo el doctor Pablo Díaz compartiendo algunas reflexiones con nosotros es el tema de ruralidad, UTEC y producción familiar. La producción familiar es un aterrizaje, ¿sí? Lo que no logramos entender por qué las autoridades de la institución no definen. Quien mira al interior ve ruralidad, pero la ruralidad no está priorizada adentro de la institución. Entonces, para nosotros debemos tener en forma importante este tipo de cosas. 2 números. El 14%, si bien viene bajando, ¿no? El volumen de la producción familiar responde al 14% de la producción del país. Ese es un tema importante. Y hay en la actualidad 40.226 personas trabajando en torno al tema agricultura familiar específicamente. Por lo tanto, inicialmente proponemos profundizar líneas de trabajo que contemplen las necesidades de los agricultores familiares pequeños y medianos, articular con instituciones de investigación y desarrollo que estén trabajando con estos contextos. En línea no hay lugar, entre otros, necesariamente tenemos que hacer alianzas más profundas. Potenciar equipos de investigación y extensión que apoyen esta realidad productiva del país y contribuir a la incorporación de tecnología y mejora de los procesos productivos a los efectos de incrementar la productividad. Es un ejercicio que habría que hacer. Si incorporamos tecnología, ¿cuánto podríamos aumentar la productividad de, por ejemplo, un ámbito rural que es la agricultura familiar? Y creemos que por ahí puede haber un aporte interesante, ¿no? Como para empezar a trabajar en UTEC y su contexto.